¿Listos? ¿Dispuestos? ¿Puestos y dispuestos? Claro, así es. Eso me parece muy bien. Bien, bien. Son 16, voy a esperar todavía unos minutos más antes de empezar. Vamos a empezar con el tema de alto horno. Así es que me voy a esperar a que otros estudiantes acaben de unirse. ¿Vale? Vuelvo después de este corte comercial. Muy bien. Ya de regreso. Bien, jóvenes, comentaba hace ratito que vamos a entrar al proceso alto horno y bueno, pues para eso tengo aquí una de las presentaciones departamentales y voy a empezar a platicar acerca de esa presentación. De entrada, pues como que cuando se trata de describir el proceso, se cae en una parte de obviedad. Si queremos decir, ¿qué es un alto horno? Pues a lo mejor vamos a cometer la parte del pecado o la intención de decir, empezar por describirlo. Es un horno de gran altura, es un alto horno, como su nombre lo dice, cosas por el estilo. Bueno, podríamos decir que es un horno de cuba vertical que efectivamente su altura es mucho mayor que su diámetro y que debido a esa condición de gran altura, de gran diámetro, de dimensiones gigantescas, vamos a decirlo de esta manera, en el argot industrial, es un horno gigante, pues
tienen la necesidad de tener una operación continua por el espacio, por el volumen útil de trabajo. Entonces, por ahí podríamos empezar a describirlo, físicamente hablando. Si queremos hacer una descripción desde el punto de vista de su operación, tenemos que meternos a otros aspectos, a otros temas, a otras formas de hacer la descripción. Entonces, pues voy con la presentación para no estar echando tanto rollo en el aire. Me dicen si estoy compartiendo la presentación, por favor. Creo que sí. Podemos apreciar en esta fotografía algunos aspectos importantes, interesantes, como el sistema de carga vía plano inclinado, que vamos a platicar un poquito de ello después. En esta otra fotografía se pueden apreciar algunos aspectos importantes. Yo hablaba hace ratito, utilicé la palabra gigante, pues sí, es un horno de gran altura, podemos decirlo así, gigante, y pues en este caso, a diferencia de la fotografía anterior, aquí hay un sistema de banda transportadora para hacer la alimentación del horno por la parte superior. Aprovecho nada más la fotografía para mostrar algunos aspectos de equipo necesario como equipo periférico o equipo auxiliar para que este aparato pueda trabajar adecuadamente o convenientemente. Estas torres cilíndricas son las encargadas de precalentar el aire de soplo. El aire se va a meter a una temperatura elevada. ¿Sí? Y estos tubos son también parte del equipo auxiliar, sirven para extraer los gases calientes del horno y llevarlos hasta un sistema de limpieza. De momento no me voy a meter a describir esa parte porque ahorita lo que importa es empezar a conocer el horno. Algunos de ustedes han estado en Parque Fundidora. Ya ahora este Parque Fundidora, pues una serie que dejó de operar, ya tiene el atractivo de poder visitarlo. Y aquí podemos ver algo, ahorita que está fija la diapositiva, algo que comenté hace ratito. Este horno que tenía el número 3 en Parque Fundidora, tiene también este sistema de elevación de carga vía plano inclinado. Inclusive, pues quienes lo han visitado saben que se puede subir a esta parte y andar por acá arriba de las estufas. Y estos son las antenas que comentaba, o los tubos esos que les llaman antenas, o los llamaban antenas, todavía les llaman así, coloquialmente en planta, que sirven para extraer los gases calientes. Y el cuerpo del horno es propiamente este, ¿sí? Aquí ya por el techo que cubre el piso de operación ya no se ve más parte del horno, pero pues el horno sigue hasta abajo todavía, hasta alguna altura determinada. Este es un esquema que representa al horno con sus partes físicas internas. Lo podemos encontrar si consultamos en internet, si consultamos algunos libros de esta manera. Aquí no están señaladas específicamente las partes como qué geometría tienen. Por ejemplo, esta parte que se llama tragante, pues es una parte cilíndrica. Luego sigue un cono truncado de gran altura, al que le llaman cuba. En este esquema está unida la cuba con otro cono truncado. Algunos hornos, la mayoría, tienen un cilindro que une las dos cubas, al que le llaman vientre. Sí, por eso está colocada aquí esta palabra. Y esta parte de cono truncado que tiene su diámetro mayor hacia arriba, la cuba tiene el diámetro mayor hacia abajo, y justamente la idea es pues unirlos, se llama etalaje.
Y en la parte del fondo se tiene una zona cilíndrica que recibe los líquidos que se han fundido. ¿A qué líquido se refiere? Pues al metal, después de su reducción química, y a las impurezas que también se fundieron y forman lo que llaman escoria. Aquí podemos leer algunos aspectos importantes que habla que las partes constituyentes han sufrido diversidad de modificaciones de acuerdo a necesidades de cada época y cada región, por supuesto. No solamente el tiempo, sino de acuerdo a cada región, a cada lugar en donde está instalado esto, pues tienen que adaptarlo a las condiciones con las que pueden trabajar. El siguiente párrafo pues nos habla de que el diseño está orientado a modificar partes fundamentales para aumentar un incremento, para incrementar la productividad, para que la vida útil del material refractario que protege la coraza metálica que es de acero en la parte interna del horno, a lo que le llaman campaña, pues aumente en vida, aumente en tiempo, aumente en toneladas de producción y hacer la operación más sencilla. Entonces, bueno, lo que sí no ha cambiado es que las partes fundamentales han mantenido su ubicación aún con estas modificaciones de diseño en el perfil actual y son de arriba hacia abajo, tragante, cuba, vientre, etalaje y crisol. Tragante, repito lo que dije hace ratito, una sección cilíndrica, cuba, una sección de cono truncado. De hecho aquí lo voy a, ya saben que lo bueno es que se puede borrar. Tragante, pondría así, una sección cilíndrica. Y aquí la cierro. La estoy representando nada más. En realidad, si se quitara parte por parte y se desdoblara, si se pudiera poner como una sábana, pues lo que se vería justamente sería un rectángulo que al cerrarlo forma una sección cilíndrica. De igual manera, aquí voy a ponerlo, aunque no está, pero lo voy a poner yo. La parte baja de la cuba que sigue el contorno de la pared es un cono truncado. Disculpen lo bien derechito que me está saliendo. Tengo el pulso muy preciso. Jeje. Cuba. La sección de diámetro menor hacia arriba, la sección de mayor diámetro hacia abajo. Y es la parte más alta del horno. Y es en donde empiezan a suceder algunos fenómenos físicos y químicos con la carga. Luego seguiría el vientre, así como lo comenté, una sección de cono truncado, cilíndrica, no de cono truncado. Disculpen, me fui a quitar ahí una parte que estaba echando mosca. Luego vendría el etalaje, otro cono truncado, de menor altura que la cuba y colocado en posición invertida con respecto a la cuba, y al final vendría de aquí para abajo el crisol. Estas son las partes de estructura interna del horno, partes físicas. Aquí está dibujadito un triángulo. Esto representa parte del sistema de carga del horno. Hay dos sistemas de carga, por campanas o un sistema de canalón giratorio, el que le llaman pole board. De momento lo dejo de lado, pero nada más para, pues si está mostrado en el esquema, que lo puedan ustedes, si se están preguntando ¿y qué
¿Qué es ese triangulito azul? Bueno, es el sistema de carga. No sé si alguno de ustedes está preguntando por qué esa diferencia en diámetro en la cuba. O están dedicados a hacer unos apuntes muy bien. No traten de apuntar todo lo que les digo porque pues les gano. Puede ser que les gane, pero si ponen atención y a la parte que estoy tratando de explicarles, pues se pueden quedar bien con la idea. Alguno de ustedes podría, si ustedes no me lo preguntan, pues no me dejan otro recurso que yo preguntarles a ustedes. ¿Alguno de ustedes se imagina cuál es la razón de que a medida que podemos aquí observar, vamos bajando, vamos a suponer que tuviéramos un testigo que viene con la carga descendiendo y a medida que va descendiendo se va encontrando una sección cada vez de mayor diámetro? ¿Por qué razón se imaginan ustedes que está diseñado esa parte, esa sección del horno llamada cuba de esa manera? Nobody knows. Nobody have idea. Pues tal vez podría ser que pues ya el material fundido obviamente aumenta de volumen. No sé si tenga algo que ver eso. Ya el material fundido aumenta de volumen. Por ahí vas, pero al final cambió el aspecto. ¿Alguien más? Por ahí vas, Christopher. ¿Eres Christopher? ¿O quién? ¿Qué pasó? Soy Tapia. Jorge, perdón. Ok, ¿qué pasó? ¿Por qué le haces así? Está bien, Jorge. Disculpa. No es con intención de ofender a ninguno de los dos. ¿Alguien más? Fernanda, por ejemplo. No, no lo sé, profe, sinceramente. Trata de imaginarlo. La carga se va a introducir al horno por la parte superior. Tiene movimiento, la carga va a ir descendiendo. Conforme desciende, se va a encontrar con una corriente de gases calientes. Los gases calientes intercambian su calor con la carga. La carga obviamente se va a ir calentando. La carga se mete a temperatura ambiente, no precalentada, a temperatura ambiente, y dentro del horno se va a ir calentando paulatinamente, poco a poco, conforme va descendiendo. ¿Qué le puede suceder a la carga? También otra posibilidad sería que la carga ya no baje, profe, si estuviera invertido el cono. O sea, pues se puede trabar, ¿no? Bueno, eso dificultaría tal vez sí un poquito, ¿sí? Pero aquí hay una razón importante, de acuerdo a lo que acabo de comentar. La carga, a medida que vaya calentándose, se va a ir, aceptemos el término, hinchando, es decir, va a ir creciendo en volumen por dilatación antes de llegar a fundirse. Y esa hinchazón lo que puede ocasionar es fuerzas de compresión sobre el material refractario. Entonces, para evitar que ese material refractario que protege la coraza metálica del horno se destruya, que se fracture, pues se diseñó de esa manera para soportar esos esfuerzos de compresión conforme va descendiendo. Va a llegar un punto, Jorge, en el que efectivamente se funda la carga, pero al fundir la carga se va a contraer. Ya una vez que se ha convertido en líquido hay una contracción.
Por eso el etalaje tiene la forma invertida. Ya no se requiere de tanto espacio porque la carga ya ha fundido. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nada más que sí quería pues hacer notar algo. Si yo les estoy aquí indicando que tienen una forma geométrica diferente, esas secciones como si la estuviéramos dibujando, esa sería la parte cilíndrica del tragante, luego viene la cuba de gran altura, una parte central que une a los dos conos truncados, que se llama vientre, ¿sí? Luego el etalaje y enseguida el crisol. Aquí están, son cada una de las partes, cinco partes físicas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hace ratito lo mencioné. La forma en que opera un alto horno es por un intercambio de tipo físico y químico. Y aquí está muy ilustradito. Y vean, otro aspecto importante. Aquí se tiene un sistema de carga como el que decía hace ratito. Sistema Paul Ward le llaman. Hay un canalón en la parte interior del horno. Esto es la tapa del horno, vamos a decirlo de esa manera. Estos son los tubos de salida de los gases. Y por fuera, por arriba de la tapa del horno, están dos tolvas receptoras que están trabajando alternativamente. Mientras una tolva está descargando su contenido hacia este cono que parece un embudo y de ahí pasa a este canalón, la otra tolva está cerrada y está recibiendo carga. Y conforme la carga vaya descendiendo en el interior del horno, se va a estar alternando la descarga. ¿Y qué hace este canalón? Tiene un movimiento de giro. Gira 360 grados en el interior del horno para distribuir la carga. Por eso le llaman canalón distribuidor. Entonces, vuelvo a este punto. Metalúrgicamente hablando, se puede definir el alto horno como un reactor que opera a contracorriente. ¿A qué se refiere contracorriente? Pues hay dos columnas, una columna ascendente y una columna descendente. La columna descendente es la carga, obviamente, la carga sólida. Y la columna ascendente es un flujo de gases. ¿Y de estos gases de dónde salen? Pues como dice aquí, va desde la zona de toberas hasta el tragante. Esos gases se generan aquí. Esta es la zona de toberas. El aire caliente viene conducido por un tubo que rodea al horno, de ahí se baja por medio de unos complementos de soplo y se introduce al interior del horno. ¿Qué sucede con ese aire? Lleva oxígeno, se encuentra con coque, el coque contiene carbono, se da una oxidación a dióxido de carbono, pero como sigue habiendo mucho coque ahí, el dióxido de carbono entra en contacto con el coque sólido que contiene carbono y gasifica de acuerdo a la reacción de Boudoir, y entonces se genera el monóxido de carbono. Y es lo que están representando estas flechitas azules. Ese gas va a subir y conforme sube entra en contacto con los óxidos de la carga para llevar a cabo la reducción. De tal manera que cuando sale, ya no solamente es monóxido de carbono, lleva también dióxido de carbono, lleva nitrógeno. Aquí no mencionamos el nitrógeno, pero si se mete aire caliente, el aire caliente lleva nitrógeno. Bueno, aquí está. Y es probable que haya algo de hidrógeno libre. Yo hablaba de operaciones en las que si en un momento dado se inyecta vapor de agua por las toberas, se va a descomponer y ese hidrógeno puede venir con la corriente de gases y salir acá. Una parte podrá reaccionar y otra parte sale de manera libre. Pero también lleva vapor de agua. Y este vapor de agua pues se va a deber a la humedad de la carga.
ya sea humedad sensible o humedad de composición química, humedad químicamente ligada con el compuesto. Por ejemplo, si se tuviera cierta cantidad de limonita en la carga o que el óxido férrico estuviera ligado con el agua, esa humedad se va a evaporar. Este es el principio de operación del alto horno. ¿Por qué intercambiador térmico? Porque los gases calientes le van a ceder su calor a la carga y la carga va a ir precalentándose de acuerdo a estos valores que están aquí señalados hasta que llega a fundir. Aquí se señalan 2000 grados Celsius, que es la temperatura máxima que se alcanza, aunque por ahí podríamos ver alguna información reciente, depende de la temperatura a la que se introduzca el aire de soplo. Si la temperatura es alta, por arriba de los 1000 grados Celsius, puede ser que también la temperatura que se alcanza aquí, a la que se le llama temperatura de flama, sea mayor de 2000 grados Celsius. Y ese calor va en la corriente de gases que suben y lo está cambiando con la carga. Por eso es intercambiador térmico. ¿Y lo de intercambiador químico? Bueno, aquí aire caliente entra en contacto con coca y se genera monóxido de carbono. Lo que va a subir va a ser principalmente nitrógeno del aire caliente más monóxido de carbono. Y conforme ese monóxido de carbono se ponga en contacto con los óxidos de la carga, se va a ir convirtiendo en CO2. ¿Sí? Pero también hay CO. Y hace ratito dije, el nitrógeno no reacciona, bueno, sale como tal. Y había comentado en días pasados, la velocidad de la carga es muy lenta comparada con la velocidad de ascenso de los gases. Y hace algunos años por ahí encontré en un libro que decía comparativamente de esas dos velocidades, que la carga tarda de 4 a 6 horas desde que se introduce hasta que se obtiene en forma de líquidos en la parte baja del horno, y los gases calientes tardan de 20 a 25 segundos desde que se generan hasta que salen por acá. Por eso hay cierta relación de agente reductor y de gas producto de la reducción, CO y CO2. Y ahí es en donde se está dando el intercambio químico. El CO le va a robar, vamos a decirlo de esta manera, el oxígeno a los óxidos de fierro y se convierte en CO2 y es el intercambio químico. No solamente se lleva a cabo reducción de los óxidos de fierro, si existen algunos otros óxidos, como vamos a ver cuando estudiemos las reacciones, también se van a reducir parcialmente. A eso se refiere el intercambio químico. ¿Se entiende el principio de operación? Es un intercambiador térmico y químico que trabaja con dos corrientes contrarias. Una descendente, que es la carga, otra ascendente, que son los gases calientes. ¿Comprendido? Entonces vean, estos rectangulitos con valores de temperatura están representando cómo la carga se va calentando a medida que desciende. Esto representa la temperatura de flama, la temperatura máxima que se alcanza por gases enfrente de la zona de toberas, y esto representa la temperatura de escoria o metal dentro del crisol. Flujo a contracorriente, carga sólida descendente, columna de gases ascendente. Así nada más representando cómo trabaja el horno. Escoria tiene una densidad menor que el metal. ¿Qué es la escoria?
un líquido que contiene todas las impurezas o la mayor parte de las impurezas de la carga. ¿Qué es arrabio? Es el nombre que se le da al metal de primera fusión que se obtiene en el alto horno, un metal caliente, un metal en estado líquido, llamado arrabio también. Es fierro principalmente, pero contiene algunas impurezas como carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre, que están disueltos. Ya habíamos platicado de cuáles los materiales de carga para la reducción y obtención de fierro, mineral de fierro, sinter y pellet constituyen la carga metálica. Son los materiales que van a proporcionar los óxidos de fierro. Caliza es un fundente, dolomita otro fundente. ¿Qué proporcionan? La caliza principalmente óxido de calcio, la dolomita proporciona óxido de calcio más óxido de magnesio para darle ciertas características químicas al escoria. Y el coque es el principal combustible sólido del proceso. El coque es el único de los materiales de carga que va a llegar a esta región, a la zona de combustión, en estado sólido, muy caliente, eso sí, del orden de 1500 grados Celsius, temperatura, pero todavía es sólido, no funde. Entonces, ¿qué sucede con él? Se va desintegrando conforme reacciona el carbono del coque con el oxígeno del aire y está formando la columna ascendente. Entrada de aire caliente. Ojo, no se me vayan a confundir, por favor. No se mete el aire caliente a 2000 grados Celsius. Se puede meter a 1100, 1200. Va a depender de las condiciones del material refractario de las estufas y de la superficie de calentamiento de las estufas. Esta es la temperatura que se alcanza una vez que se lleva a cabo la combustión del carbono del coque para formar monóxido de carbono, que es el agente reductor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Me preguntas? Parece que no. Sigo. Ahí por una cuestión de no contaminar la parte superior del esquema, se está poniendo la salida de gases aquí. Podríamos ubicarlo un poquito más arriba y de una manera, digamos, en diagonal, pero bueno, el esquema está así lo respetamos. Salida de gases por la parte alta del horno. La carga sólida se calienta gradualmente y se va preparando para ser reducida en la cuba, etalaje y crisol. En esas tres zonas físicas se va a reducir. La interacción de la carga sólida, fundentes y ganga provoca la formación gradual de escoria y fusión del metal. ¿Cuál metal? Pues el que se obtuvo por reducción de los óxidos de fierro que proporciona mineral, sinter y pellet. A ese metal se refiere. Sigamos. En cualquier momento, si tienen duda, activen su micrófono y me preguntan, por favor. Recuerden que estando en modo de presentación no los veo. Ahorita sí me están viendo tal vez ustedes a mí porque tengo mi cámara abierta, encendida. Bien. Apareció ese rectangulito de abajo que dice salida de escoria líquida. Le doy otro y dice salida de arrabio líquido. Y vean,
Por la parte alta de donde se encuentra el metal está la escoria en el interior del horno, porque tiene mayor densidad del metal, por lo tanto la escoria queda flotando encima del metal. Y aquí hay salida de la radio. Si se fijan, esta flechita así está ligeramente inclinada hacia arriba en comparación de esta, porque justamente así es como se extrae. Se perfora un pozo inclinado hacia el interior del horno, en el crisol, de más o menos un metro, un poco más de un metro de longitud, de 10 a 12 centímetros de diámetro, y ese agujero, llamado piquera, permite la salida del metal. Como en el interior se está ejerciendo presión sobre escoria y metal por toda la carga, y por una columna de coque que está aquí sin moverse, pues entonces sale a presión y se ve como si tuviéramos en la mano una manguera y le estuviéramos dirigiendo un poquito hacia arriba y cómo sale en curva el metal. Después voy a compartir un video de ese punto justamente para que lo vean. Entonces tenemos esto. Entre las dos corrientes se va a dar todos los fenómenos del proceso. ¿En qué consisten? Pues en intercambio de calor y de masa. También podemos decirlo de esta manera. Hace ratito dije intercambio químico, pero pues finalmente el intercambio químico no es más que un intercambio de masa. El oxígeno de los óxidos se transfiere al agente reductor, al monóxido de carbono. Y recuerden, la semana pasada que estuvimos estudiando la teoría de la reducción de óxidos de fierro, mencioné que en el alto horno el principal agente reductor es monóxido de carbono, por no decir que es el único. Porque como comenté también, si se inyecta un poquito de vapor de agua por la zona de toberas, ese vapor de agua puede llegar se va a disociar en la zona de combustión y puede ser que parte de ese hidrógeno que se libera por disociación reaccione con los óxidos de carga y sirva como agente reductor, pero no es la finalidad. El agente reductor se genera por combustión incompleta del carbono del coque. Bien. Hace algunos años, en una empresa siderúrgica japonesa, ya bastantes años para estas fechas, ¿sí?, hicieron el enfriamiento de un horno lleno de carga. Lo enfriaron a propósito. Y después de enfriarlo hicieron un corte de toda la sección para mostrar una sección transversal del horno como está esquematizado aquí. Este esquemita representa un corte transversal del horno. ¿Y cuál era la intención de hacer esa operación? Pues tratar de darse una mejor idea de qué estaba sucediendo al interior del horno con la carga. Y de ahí definieron estas zonas metalúrgicas de acuerdo a lo que encontraron en la carga, cómo estaba el material. Zonas metalúrgicas dentro del horno. Ojo, aquí aparece luego este canalón y viene aquí, dice canalón distribuidor de la carga por Word, equipo auxiliar. Está entre paréntesis, para que no vayan a considerar que es una zona metalúrgica del horno. No, esto forma parte del equipo auxiliar. Las zonas metalúrgicas son las que siguen. Zona granular. Encontraron los japoneses en su estudio de esa disección del horno, valga la expresión, si me oye un médico a lo mejor se va a molestar, encontraron capas alternadas de mineral, coque y fundente que seguían más o menos la forma de distribución que tuvieron desde que se introdujo la carga en el horno. Todo esto en estado sólido.
conservando más o menos la distribución. Por eso dibujaron, o está dibujado aquí en diferentes colores. Son capas alternadas de mineral. Yo les comento, generalmente el fundente se acostumbra a cargar junto con la carga metálica, con los minerales, o con el mineral crudo más pellet más inter, y encima de eso el fundente. Y lo que sí se carga por separado es el coque. Por eso las capas son alternadas. Entonces la zona granular es una zona de capas alternadas de carga metálica, fundentes y coque, siguiendo o manteniendo la distribución que se dio. Si se fijan, aquí empieza a haber cierta inclinación hacia el centro, como si fuera un embudo. ¿Qué sucede en la zona granular? Pues empieza a suceder evaporación de la humedad sensible, deshidratación del agua de combinación química, calcinación de los carbonatos, reducción de los óxidos de fierro. Todo esto sucede en la zona granular. Después encontraron una capa a la que le llamaron zona cohesiva o zona de fusión. Cualquiera de las dos formas se puede tener o se puede decir. Esa zona tiene esta línea negra superior y esta inferior, que marcan más o menos el espesor o la anchura de cómo encontraron ahí la carga ligada como media soldada. Lo que supusieron, la carga empezaba de la línea superior a la inferior, empezaba a ablandarse por el calentamiento, como tratando de fundir superficialmente, pero esa fusión superficial o de las capas exteriores de la carga hacía que se soldara una partícula con otra y estaban fuertemente unidas. Tenían una fuerza de cohesión bastante considerable, no mantenían cada partícula de la carga como en la zona granular por separado, sino que estaban ligadas. Por eso le pusieron zona de cohesiva o zona de fusión. Empezaba en esa zona a fundir el material. Después, más abajo, enfrente de las toberas, encontraron ahí un espacio así como aquí, bueno, aquí está dibujadito, no lo voy a dibujar porque también estoy usando color rojo en el puntero. Ahí está dibujado un hueco como el que está ahí representado, al que le llamaron raceway o zona de combustión. Está enfrente de las toberas. Y ahora sí, me habían preguntado de las toberas la semana pasada. Las toberas son los dispositivos que están dentro del horno y que permiten la inyección del aire caliente al horno. Ahí encontraron un espacio así, una cavidad. Insisto, recuerden que hablamos de que se había enfriado el horno. Se enfrió en su interior y pues encontraron el raceway, esta cavidad. ¿A qué se debe la cavidad? Pues al empuje del aire caliente que se mete aquí a una presión mayor a la atmosférica, del orden de más o menos 1.5 a 2 atmósferas, y que se mete a alta velocidad y alcanza cierta profundidad al interior del horno. Y a eso le llamaron raceway. Por ahí en algunas diapositivas dice dardo. Es una zona de turbulencia. Cuando veamos una fotografía va a ser un poquito difícil apreciarlo, pero hay unas mirillas en cada una de las toberas
por cierto, por fuera, de manera externa, para ver lo que está sucediendo en el interior de las toberas. Y la gente que se ha acostumbrado a estar observando día a día el interior, alcanza después de cierto tiempo de que se acostumbra su cerebro y su ojo a observar, alcanza a ver trozos de coque ahí en movimiento turbulento. La siguiente metalúrgica es la que está por debajo de la zona cohesiva. A esa le llamaron zona de goteo y también le llamaron zona de coque activo. Está por debajo de la zona de fusión. Zona de coque activo porque notaron que podía por aquí correr coque. Recuerden que hace ratito comenté que el coque es el único de los materiales de la carga que llega a la zona de toberas en forma sólida. Corría coque hacia la zona de combustión. Pero también encontraron que había líquido de metal y de impurezas. ¿Sí? Por eso le llamaron zona de goteo o zona de coque activo. Y más o menos también cierta anchura. Si se fijan, aquí está marcado, esta es la parte inferior y esta es la parte superior de la zona de goteo. Y se encontraron lo siguiente también. Al centro del horno encontraron un montón de coque al que vieron que no tenía movimiento y le pusieron zona de coque estancado. Y le llamaron hombre muerto. Literalmente, en inglés, dead man. Se explicó que eso le da soporte a toda la columna de carga en el interior del horno y que le da soporte tanto a la zona de goteo como a la zona de fusión o zona cohesiva. El famoso hombre muerto, una columna de coque inactivo en el centro del horno. Y ya en la parte inferior, en el crisol, pues encontraron capas de escoria. Como se enfrió, pues ya estaba solidificada, y de metal. Pero pues sí se notó la diferencia entre los dos líquidos enfriados, los dos líquidos solidificados en cuanto a composición química. Y estas son las zonas metalúrgicas del horno. 5. Zona granular, zona cohesiva, zona de goteo o zona de coque activo, hombre muerto, dead man, y raceway. Profesor, Mándeme, adelante. ¿dónde dijo que se realizó el experimento de enfriar el horno? Es que quería buscar un poco más de información. En Japón, en alguna, no recuerdo qué empresa, no recuerdo si el libro mencionó la empresa o no lo mencionó. Fue como en 1971. En una compañía acerera de Japón. No recuerdo si fue Nippon Steel, creo que sí, Nippon Steel, 1971. Muchas gracias, profe. Sí, no hay por qué. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, yo sí tengo otra pregunta. ¿Me escucha? Claro, adelante. Cuando se enfría un alto horno, ¿cómo se vuelve a alcanzar la temperatura de 2000 grados Celsius otra vez? Bueno, esa temperatura de 2000 grados se alcanza cuando se lleva a cabo la combustión. Se vuelve a alcanzar cuando se enfría un horno, se vuelve a alcanzar con mucho trabajo. En este caso que expliqué, fue a propósito de enfriarlo con la carga en el interior. Cuando se va a hacer alguna reparación de alguna zona del horno en el material refractario,
En operación lo van enfriando también, le están agregando de manera alternada agua a la carga para irlo enfriando hasta bajar el nivel, pero van dejando sin cargar, bajando el nivel poco a poco. Es una operación sumamente peligrosa, delicada y cuesta trabajo. Y después se vuelve a la normalidad, pero aquí viene la parte metalúrgica importante. Cuando se va a enfriar o por bajar el nivel para alguna reparación o que se llegue a enfriar completamente, se hace una preparación de la carga de arranque en la que en un principio es solamente coque, ¿sí? Se llena el crisol y hasta la zona de toberas y un poco más arriba de puro coque, y después el resto de la carga tiene una relación de mineral respecto a coque pequeña, es decir, hay más coque que mineral, más coque que mineral, más coque que mineral, y por capas alternadas hasta llegar al nivel de carga se maneja esa relación. Y sí, en un principio la intención es estar quemando coque para que se vayan calentando la carga. Las paredes previamente se calientan y pasan 12, 24, 36, 72 horas, tal vez más, para que el horno pueda entrar en una operación estable, digámoslo así, normal, y empieza a tener una suavidad de operación. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias. Ok, pero sí, como dije, con mucho trabajo. Son operaciones que, como si fuera un horno nuevo, pues estando nuevo el horno, va a estar nuevo el material refractario, se tiene que precalentar y se haría una carga así como dije, en donde hay una, le llaman cama de coque de una gran altura dentro del horno, ¿sí? Vamos a suponer que llegara hasta por aquí, así más o menos la cama de coque. En un principio solamente van a estar quemando coque. ¿Y qué va a pasar? Pues si la cama de coque llegara, digamos, hasta la parte más alta del etalaje, de ahí para arriba ya empieza a haber mineral y coque, pero en una proporción que no es la que normalmente trabaja. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿alguien más tiene preguntas? Porque ya lo que sigue, la diapositiva que sigue es para entrar al arreglo de una planta de alto horno y a ver equipos auxiliares. Yo sí tengo una pregunta, profe. Adelante. Ahí en la imagen podemos ver que en el crisol se encuentra bien delimitada la escoria de la rabio y también de la capa de la cama de coque. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que el coque se mantenga arriba de la escoria? Ah, no. Ahí está dibujadito así. Pero en realidad, esa columna de coque estancado está también dentro del crisol. Está nadando, buceando. Iba a decir nadando. Andan buceando trozos de coque en el interior de los líquidos. Tan es así que a veces, cuando termina alguna colada, hablan los operadores del horno que sopla el aire caliente que se está metiendo. Si ya extrajeron los líquidos, escoria y metal, tienen más facilidad de venir a salir por aquí. Y en ese soplar del aire, en ese soplo del horno, más bien dicho, por el aire que se está introduciendo, alcanza a arrastrar a veces coque.
lo que significa que hay coque aquí. No es que se mantenga así. Así lo encontraron porque lo enfriaron, pero había trozos de coque tanto en la escoria como en el metal. ¿Sí? Y ahora sí que esto que te estoy comentando, me tocó verlo. Al terminar de soplar un horno, en algunas ocasiones, si se distraía el operador, empezaba a aventar coques al canal que recibe el metal. ¿Sí? ¿Satisfecha tu pregunta? Profe, que se me hacía raro pues ver eso. Sí. Así está dibujado porque así se encontró, pero aquí faltó tal vez poner trozos de coque tanto en escoria como en el metal. Pero ya en el interior del horno también hay coque, por ahí, como dije hace ratito, buceando en los líquidos. Muy bien, jóvenes. Ahora, otro detalle. También aquí, el aire caliente, en un momento dado, si ya se vaciaron los líquidos, puede arrastrar coque que está del hombre muerto aquí y expulsarlo. Pero sí, hay coque hasta abajo. Bueno, por hoy aquí le dejo para no interrumpir sus siguientes clases. Gracias por atender. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye, profe.